Mientras Steve Wozniak y el capitán Crunch andaban enredando con los teléfonos, los despiertos chicos de las empresas del cercano Valle del Silicio estaban consiguiendo grandes avances en la tecnología informática. Sin embargo, a principios de los años 70 los ordenadores eran todavía unas máquinas enormes muy impersonales al servicio de unas empresas enormes muy impersonales. Se empezó con lo de los ordenadores con el fin de descifrar códigos, detectar misiles, crear armas para la guerra. Ese fue en realidad el origen de los ordenadores modernos. Luego fueron apareciendo los que manejaban enormes y complejas bases de datos con fines comerciales. Los ordenadores se consideraban como aparatos que no había que tocar. No se podía entrar donde hubiera un ordenador. Había que mantener las distancias, pero mostrar reverencia y respeto a quienes supieran manejarlos. Pero en aquella época el respeto era un bien bastante escaso. A finales de los años 60 hasta los ingenieros informáticos tenían ya su contracultura. Lo bautizaron piratería informática. Los objetivos prácticos eran secundarios. Lo importante era lo que los piratas informáticos denominaban el puro placer de la exploración. Un sentimiento que los manipuladores de teléfonos hubieran reconocido como propio. Los manipuladores de los teléfonos estaban aprendiendo cómo utilizar una tecnología, cómo introducirse, cómo utilizar y expandir la tecnología por caminos que en general no estaban al alcance del público. De la misma forma, la piratería informática iba ampliando sus fronteras, iba aprendiendo a explorar los ordenadores para conseguir que hicieran cosas que la gente afirmaba eran incapaces de hacer. Para conseguir sus propósitos, los piratas informáticos necesitaban tener acceso a un ordenador, pero en aquella época no resultaba fácil. En mi primer año en la universidad dije a mi padre, algún día tendré un ordenador Nova 4K. Me contestó, Steve, cuesta tanto como una casa. Le respondí, entonces viviré en un apartamento. Algún día tendré ordenador. Cuando los ordenadores eran todavía unas máquinas crujientes que costaban 5.500 millones de euros, la idea de que alguien tuviera su propio ordenador personal resultaba inconcebible. ¿Por qué iba a querer alguien disponer de su propio ordenador personal? Era ridículo, era como que alguien dispusiera de su propia bomba atómica. La bomba estalló bajo la forma de unos nuevos componentes para montar un equipo que fue llamado Altair 8800. Apareció un artículo en una revista técnica en el que se presentaba el Altair, un equipo que cualquiera era capaz de montar. Entusiasmó tanto a un par de personas de la zona de la bahía que decidieron formar un club, incluso antes de que dichas piezas empezaran a salir al mercado. Se reunieron solo para compartir información. Lo bautizaron Club Informático Casero. Una noche de marzo de 1975 se congregaron 30 personas en un garaje para contemplar aquella extraña caja. Entre ellas se encontraba Steve Wozniak. Dentro de la caja había montada una red que llegó a fascinarles incluso más que la red telefónica. Estábamos dentro del garaje. Fuera estaba oscuro y estaba lloviendo. La puerta del garaje estaba abierta y todo el mundo empezó a hablar sobre ordenadores. La caja del Altair no tenía nada de especial. Venía desmontado. Una vez que lo montabas, movías las clavijas y empezaba a funcionar, pensabas, vaya, es bonito de verdad, pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Lo que hicieron fue programarlo para que interpretara Daisy. 15 años antes, los ingenieros informáticos habían conseguido obtener la melodía con una máquina del tamaño de una casa. En aquellos momentos, los piratas informáticos estaban consiguiendo lo mismo con un ordenador casero. Aquella primera reunión despertó tanto mi interés que los encuentros bisemanales se convirtieron en lo más importante de mi vida. Al club casero enseguida se le quedó pequeño el garaje. La piratería informática estaba ganando terreno. Alguien se levantaba y preguntaba, ¿tengo este problema? ¿Sabe alguien resolverlo? O, ¿recordáis que se mencionó este problema en el club hace 2 semanas? Ya tengo la solución. Fue un formidable intercambio de información. En el club me dediqué a pasar esquemas a todo aquel que quisiera hacerse con ellos. Saqué toneladas de fotocopias porque me sentía orgulloso de que vieran mi trabajo. Lee Felsenstein se convirtió en el moderador del club. Lo organizó todo muy bien, respetando el talante de nuestro cometido, que consistía básicamente en compartir toda la información. No atrajo a gente de nivel y que había tenido éxito en las empresas, a empresarios. No atrajo a ingenieros, de verdad. El prototipo de ingeniero se sentía bloqueado por ese sentimiento de... he de contar con permiso para hacer algo que no se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, nosotros estábamos allí porque no necesitábamos ningún permiso. Los piratas informáticos se pusieron a trabajar para conseguir lo imposible, la creación de sus propios ordenadores. Sentíamos fascinación por contar en nuestras manos con la tecnología informática, por ser capaces de llegar a controlarla.
Cada vez que alguien traía un ordenador al club, lo primero que hacía la gente era ponerse rápidamente a trabajar, a desmontarlo, a aprender todos los trucos y asediar a su creador con trillones de preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? ¿Eso va ahí? ¿Qué clase de máquina es esta? Fascinados por la tecnología experimental, a los piratas informáticos no les importaba lo que sus ordenadores fueran capaces de hacer. Nadie tenía una razón práctica para querer poseer un ordenador personal. Siempre se inventaban razones como llevar bien el balance de las cuentas, o guardar unas recetas, o controlar cosas de la casa, pero casi nadie hacía nada de eso. Eso es sentimiento de culpabilidad. ¿Acaso se le pregunta a alguien, está muy bien, pero ¿qué haces con tu tren a escala? Nada, juego con él, disfruto con él, es divertido enredar con él, me divierto experimentando con él. Pero con aquellos experimentos se lograron auténticos avances. Empecé a darle vueltas a las cosas en mi cabeza y creé un pequeño truco que consistía en que si tenía unos pocos datos y los encerraba en un círculo, resultaba, por extraño que parezca, que si los sincronizaba bien, en la pantalla aparecían colores, como si se tratara de una televisión en color. Estoy convencido de que las cosas más importantes con las que contamos hoy día en los ordenadores fueron creadas por ellos. Los miembros del club lograron que los ordenadores hicieran cosas impensables. Crearon juegos y música con ellos, crearon gráficos y programas de dibujo. En el club, la piratería estaba viviendo su época dorada. Steve Wozniak trabajaba día y noche en su garaje con el fin de crear un ordenador perfecto. Yo creo que Woz fue el pirata informático más grande de todos. Era capaz de diseñar hardware, era capaz de diseñar software a partir de un lápiz y papel y hacer que funcionara. Todos los que echaban un vistazo a los circuitos que yo hacía decían, vaya, este individuo no se limita a hacer lo que enseñan ahí fuera. Él era capaz de hacer cosas que los demás no hacían, de establecer conexiones que los demás no hacían. Lo que me gustaba de los piratas informáticos es que tenían una forma distinta, una mejor forma de ver aquel mundo que les permitía establecer todo tipo de conexiones. Los piratas informáticos experimentaban con cualquier hardware o software al que podían tener acceso aunque no fuera suyo. Sin embargo, no todo el mundo tenía la idea de compartir. En 1976, el Club Casero recibió una carta hiriente de otro pionero informático. La mayoría de los aficionados a la informática han de ser conscientes de que se apropian de software que no es suyo. ¿A quién le importa si se paga o no a la gente que trabaja en ello? Lo que hacen es robar. En el que después se convertiría en un momento clave en la historia de la industria informática, Bill Gates escribió una carta desairada a los miembros del club en la que decía: «Un momento, yo escribí esto por dinero, no podéis distribuirlo, no es gratis, es trabajo».